Hola, hoy les hablaremos de la cultura moche, una de las civilizaciones más enigmáticas y avanzadas de la América precolombina. Su epicentro se encontraba en lo que hoy es la región de La Libertad, con su capital cerca de la actual ciudad de Trujillo, donde se encuentran las Huacas del Sol y de la Luna. Esta civilización se desarrolló en la costa norte del Perú entre los siglos I y 8 después de Cristo. Los moches se destacaron por su organización social, avances en tecnologías agrícola y su impresionante legado artístico y arquitectónico. Exploraremos su ubicación geográfica, estructura social, arte, economía, religión y finalmente su declive y legado. La cultura moche floreció en la costa norte del Perú, principalmente en los valles de Piura, Lambayeque, Jequetepeque, Chicama, Virú y Santa. En 1901 lo descubrió Max Uhle Friedrich. Nació en Dresde, Alemania, en 1856. Su formación académica fue en arqueología, que lo llevó a Sudamérica, donde se convirtió en una figura clave en la arqueología andina. Además tuvo aportes como el Gran Tello, que reconoció la importancia de los moches en la historia precolombina del Perú. Además de Rafael, que realizó estudios exhaustivos sobre la cerámica moche y escribió importantes obras que ayudaron a clasificar las distintas fases y estilos que desarrolló en esta cultura. La historia de la cultura moche se divide en tres periodos principales: el periodo temprano, el periodo medio y el periodo tardío. Cada uno de estos periodos refleja cambios en la organización social, la tecnología y la expansión territorial. El periodo temprano, alrededor de 100 a 300 años después de Cristo, es cuando la cultura moche comenzó a consolidarse en la costa norte del Perú. Durante esta época, los moches desarrollaron sus primeras grandes construcciones como templos y huacas y comenzaron a perfeccionar su arte cerámico, que se caracteriza por formas más simples pero que ya mostraban un alto nivel técnico. El periodo medio, aproximadamente 300 a 600 años después de Cristo, es considerado la época de mayor esplendor de la cultura moche. En este periodo, cuando se construyeron monumentos como la Huaca del Sol y la Luna, que reflejan no solo un poder político y religioso, sino también sus avanzadas técnicas en ingeniería. La cerámica de este periodo se vuelve más compleja, con representaciones realistas de la vida cotidiana, rituales y figuras mitológicas. La sociedad moche estaba jerárquicamente estructurada con diferentes niveles de poder y responsabilidad. En la cúspide de la pirámide social estaban los gobernantes y sacerdotes, quienes no solo controlaban el poder político, sino también el religioso. En la base de la pirámide social estaba el pueblo, compuesto por agricultores, pescadores, artesanos y comerciantes. Aunque no tenían el poder de las élites, su trabajo era esencialmente para el funcionamiento de la sociedad. La cultura moche se caracterizaba por ser hábiles maestros en la cerámica. Entre ellos destaca lo que son el modelado, decoración, colores y pigmentos, retratos y figuras humanas, escenas mitológicas y cotidianas, objetos ritualísticos, de uso doméstico y el significado cultural y legado. A su vez, los moche practicaban la metalurgia. Usaban técnicas como el martillado, repujado y cincelado, en ornamentos y adornos personales, herramientas y armas, objetos ceremoniales y religiosos. La Laik representaba a los guerreros, un grupo de élite encargado de la defensa del territorio y de expandir el dominio moche. Los guerreros no solo protegían la sociedad, sino que también eran símbolos de poder y estatus. Su papel era fundamental en la consolidación del control moche sobre otras culturas vecinas. Los sacerdotes ocupaban el segundo nivel de la jerarquía social y eran figuras clave en la vida religiosa y política. Actuaban como intermediarios entre los dioses y los humanos, llevando a cabo rituales que aseguraban la prosperidad de la comunidad.
Estos sacerdotes también influían en las decisiones políticas y eran esenciales en la organización de grandes ceremonias. El Siekichi, o gobernante supremo, tenía un papel central en la sociedad moche. Se le consideraba un ser semidivino, con la responsabilidad de mantener el equilibrio entre los dioses y el pueblo. Su poder se extendía sobre todos los aspectos de la vida moche, desde la guerra hasta la religión. Los moche fueron maestros en el arte textil, creando piezas que no solo servían como vestimenta, sino también como símbolos de estatus y elementos para los diferentes rituales. En lo monumental tenemos las huacas, que es un centro de poder y religión. Como número 1 tenemos la Huaca del Sol. La Huaca del Sol es una de las construcciones más emblemáticas de la cultura moche. Esta gigantesca pirámide de adobe, con más de 40 metros de altura, sirvió como centro administrativo y ceremonial. Su construcción involucró millones de ladrillos de adobe, apilados en una serie de terrazas escalonadas. Cada capa representa una fase de la construcción, ampliando y renovando el edificio a lo largo de los siglos. Además tenemos la Huaca de la Luna, ubicada cerca de la Huaca del Sol. Es igualmente impresionante, y este templo fue dedicado a la deidad de la luna y se caracteriza por sus intricadas decoraciones en relieve, y además de que adoban sus muros con representaciones de escenas de rituales y sacrificios. Domésticos, diseño y distribución de las viviendas. Como punto número 1 tenemos la planificación urbana. Estas viviendas se encontraban organizadas en ciudades planificadas con una disposición ordenada. Estas casas estaban agrupadas alrededor de patios centrales, lo que facilitaba la vida de la comunidad. También tenemos como otro punto importante, economía de moche. Esta se basaba en la agricultura, ya que ellos desarrollaron sofisticados sistemas de irrigación que les permitían convertir los áridos valles de la costa norte del Perú en fértiles tierras de cultivo, en las cuales producían maíz, frijoles, calabazas, maní y otros. Como otro punto tenemos la pesca, ya que tenían una proximidad hacia el Océano Pacífico. También tenemos el uso de guano, ya que estas eran utilizadas como fertilizante natural. También tenemos los caballitos de totora, ya que estas les permitían navegar con agilidad y eficiencia. Arquitectura militar o defensiva. Son fortificaciones y murallas, las cuales estaban en las ciudades y pueblos. Estas fortificaciones, realizadas por los moches, eran un punto de estrategia defensiva. En una de las ciudades, como ejemplo, tenemos la Pampa de las Llamas o Moxete, un punto más elevado de la ciudad, ya que permitían la vigilancia extensa para que los centinelas pudieran detectar posibles amenazas y coordinar la defensa en el caso de ataque. Manifestaciones culturales. El que más destaca es la sociedad y política de la cultura moche, donde estaba estructurada en una sociedad jerárquica con una élite gobernante que controlaba los recursos y la religión. Esta élite era responsable de organizar las ceremonias religiosas y de mantener el orden social, donde los guerreros y líderes religiosos desempeñaban un papel fundamental en la cultura moche, no solo protegiendo a la comunidad, sino también realizando los rituales necesarios para mantener el favor de los dioses. La influencia de la cultura chavín proviene de diferentes culturas contemporáneas a su época. Por ejemplo, la cultura chavín en la influencia en iconografía religiosa y arte. La cultura recuay, intercambio cultural en cerámica y figuras mitológicas. La cultura vicus, similitudes en técnicas cerámicas y decoración. La cultura nazca, influencia en colores brillantes y figuras antropomorfas. La cultura gallinazo, posible origen común y similitudes arquitectónicas y cerámicas. La cultura salinar, influencia en organización social y tradiciones funerarias. La cultura wari, intercambio cultural limitado en cerámica y arquitectura. La cultura paracas, en los elementos estilísticos en textiles y cerámica. La cultura copisnique, en el legado artístico en cerámica y relieves. La cultura chimú,
continuidad cultural en cerámica, arquitectura y prácticas funerarias. La cultura Cajamarca, contacto e intercambio cultural en cerámica. La cultura Nazca, Paracas, influencia en técnicas agrícolas y manejo hídrico. También tenemos el declive y el legado. Una de las primeras causas del declive fueron los factores climáticos. Se cree que cambios climáticos, como el fenómeno del Niño, tuvieron un impacto devastador en la agricultura, ya que este era de base económica en la cultura moche. También tenemos los conflictos internos y externos, ya que había evidencias arqueológicas que sugieren que la región pudo haber experimentado conflictos internos y guerras entre diferentes centros de moche. Además, las invasiones de grupos externos también pudieron haber contribuido a su declive, ¿no? Rituales y religión. Los temas religiosos y mitológicos de la cultura moche influenciaron a otras civilizaciones andinas. Elementos de su cosmología y prácticas rituales se integraron en las culturas posteriores, incluyendo la inca. Arqueología y conservación. El estudio de la cultura moche ha proporcionado importantes aportes a la arqueología, como el descubrimiento de la tumba del señor de Zipán, que ha sido crucial para entender el nivel de sofisticación y la estructura social de la época. Finalmente, el reconocimiento contemporáneo. Según los hallazgos arqueológicos, moche continúan siendo una fuente importante de investigación y estudio. La preservación de sitios y artefactos siguen siendo crucial para el entendimiento de la historia de la cultura moche. Muchas gracias.